Llega la hora de volver a un asunto de leyendas, de jugadores que serán recordados por siempre. La magia del básquet te invita a viajar al pasado para conocer la historia de James Worthy. Una historia de éxitos. James Worthy is one of the most beautiful basketball players to have ever played this game. Un importante miembro del Showtime de los Lakers. James Worthy had one of the best first steps in the game's history. Oh, what a break. Magic lost the ball going in the hole and about right to Worthy. Picked the ball down. Volver a inspirarnos con aquel baloncesto de los años 80. Señoras y señores, el momento ha llegado. Y como en cada historia, viajemos al pasado. Para ello, nos remontamos a los años 60, donde en la ciudad de Gastonia, en Carolina del Norte, residía James Asher Worthy, una familia humilde donde residía el espíritu deportivo, y nuestro protagonista se impregnaría del baloncesto. Ya solo en su Ashbrook High School demostraría fuertes aptitudes, 21 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias por encuentro. Lo fabuloso era que tras ir aumentando de altura, era espectacular ver su juego en movimiento, rápido y ágil, y sería gracias a esta cualidad donde se convertiría en un poderoso jugador en los Tar Heels de Carolina del Norte. Después de un buen McDonald's All-American, ahora jugaba en el mismo equipo que Michael Jordan. Dispuestos a arrasar en el torneo de la NCAA, Worthy junto con sus compañeros llevaría el equipo al campeonato final de 1982, derrotando a la temible Universidad de Georgetown con Patrick Ewing 63-62, en donde en el partido final Worthy sería nombrado el jugador más destacado de la Final Four. Se había convertido en un joven alero de 2'06 fuera de lo común, miembro de una prestigiosa camada de aquellos comienzos de década, el conocer la gloria previamente a viajar a la mejor liga de baloncesto del mundo. Lo que él no sabía es que tan solo era el comienzo de un viaje épico hacia el Hall of Fame. Siendo portada del Sport Illustrated, Worthy renunciaría a su último año de universidad para ser elegible en el draft de la NBA, y aquello simplemente fue un éxito. El gran comienzo. For the first pick, the 6'9", 225 pounds from North Carolina, James Worthy. Elegido en la primera posición del draft de 1982 por Los Ángeles Lakers, la gran oportunidad de comenzar su carrera con el equipo que acababa de ganar el campeonato 3 semanas antes de ese draft. Un periodo de adaptación bastante difícil. Al lado de Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar o Jerry West en los despachos, el hacerse un hueco era complicado. Debía entender los valores de un equipo que utilizaría el Showtime como medio ofensivo total, pero aquel alero larguirucho tuvo un impacto inmediato como rookie, donde sería incluido en el primer equipo de novatos. Era un jugador ágil que remataba con fuerza, un hábil maestro del balón que era capaz de llevar el esférico desde una punta a la otra con rapidez asombrosa. Potentes mates, movimientos efectivos en el poste, lo tenía todo. Tenía movimientos en el campo enemigo de un ala pivot, pero una velocidad descomunal que le hacía romper cualquier parámetro. En 1983 no tuvieron opciones contra Philadelphia 76ers en las finales, pero en el 84 sería el resurgimiento de una revancha, destacando los Lakers contra los Celtics por encima de todo. Worthy había destacado en 17,7 puntos en playoffs, y una guerra descomunal comenzaría en las canchas de baloncesto. En la actualidad, siguen recordándose aquellas batallas por el campeonato de la NBA. Larry Bird, Patrice y McHale demostrarían estar por encima de los Lakers cuando el humo de los cañones se disipó. Momentos cruciales que supieron aprovechar. Aquel partido 2 fue uno de ellos. Aquel pase de nuestro protagonista que no llegaría a buen puerto. Una gran anécdota sin duda. Worthy will inbound to Magic Johnson. Worst comes to worst, the Celtics will have to foul, and there's a steal by Henderson who lays it up and in. El apodado Big Game haría buenas estadísticas, pero no fue suficiente. En el séptimo partido, los Celtics se alzarían con la victoria. Un 4-3 que resultaría tan solo el comienzo de todo lo que vendría después. La primera gran derrota que sufrió Worthy. La primera de 7 finales en su carrera para la NBA. Con el equipo destrozado ante los acontecimientos, incluido nuestro protagonista, la plantilla decidió recobrar fuerzas. Sabía que su momento había llegado, que solo tenían que empujar un poco más hacia el horizonte. Era la era del Showtime, un estilo de juego que solo se pudo vivir con auténtica locura en aquellos años 80, el hambre de dinastía en Hollywood, un oro y púrpura con ambiciones de conquista, llevar el juego a la diversión pura y dura, con Kareem Abdul-Jabbar capturando los rebotes, Magic Johnson liderando el contraataque, Worthy, Byron Scott y Michael Cooper entre otros, eran los encargados del resto de la ofensiva.
James haría 17,6 puntos en la temporada regular. Tal vez no era el líder de la franquicia, pero sabía muy bien cómo levantar al público de sus asientos. Con el espíritu renovado, los Lakers volvieron al ataque en playoffs, llegando a unas nuevas finales con Larry Bird y los Celtics. Era el momento de la revancha, del juego pragmático contra la alegría de Los Ángeles. Y la emoción estaba bien servida. Con alarde de valor, Worthy se convirtió en un gran escudero para Magic Johnson. Auténticos campos de batalla que siempre da gusto revivir en estas imágenes, y los Lakers finalmente obtuvieron su victoria 4-2. El primer anillo y campeonato para Worthy. Y esto tan solo sería el principio. Con 24 años ya sabía lo que era ser miembro de un equipo grande y de alguna forma contribuir a la historia. James Worthy had one of the best first steps in the game's history. La fama y el poder no tardaron en llegarle. Fueron años de máximo entusiasmo en Los Ángeles, contratos millonarios y un juego que no paraba de sumar y ganar. La única pregunta era, ¿hasta dónde podría llegar este magnífico Showtime? Magic bouncing low to Worthy. He's away from his man and scores away from McKee, and he scored around Lister, who made a jump switch. Habían conseguido llegar a las finales de conferencia, pero se toparon con Sampson y Hakeem Olajuwon en los Houston Rockets. Una aplastante derrota 4-1. Los de Pat Riley se encontraron ofuscados, y más aún, sabiendo que el famoso Sweet 16 de los Celtics se llevaría el trofeo de campeón. Había que buscar una nueva estrategia, y así la plasmaron en 1987. Aumentar todo lo posible la ofensiva, sin mirar atrás hasta llegar a las finales de 1987. Worthy estuvo en la cima de su juego en los playoffs, con 23,6 puntos por encuentro. Anotaría en su cuaderno para la historia una nueva final contra los Celtics. De hecho, una de las más importantes de todos los tiempos, de las más mágicas y épicas. Un nuevo campo de batalla entre el este contra el oeste, decantando la moneda hacia el lado de California. Otro nuevo anillo, y no había planes para el futuro, simplemente disfrutar el presente. Ese verano fue decisivo. James Worthy formaba parte de un quinteto espectacular, la mano derecha de Magic Johnson, y cuando acabaron los festejos, era el momento de prepararse para 1988, otra nueva oportunidad para ser un jugador All-Star, y así lo haría 7 veces consecutivas desde el 86 hasta el 92. Los Lakers iban a por todas, y Worthy se mantenía con casi 20 puntos por partido en la temporada regular. Bouncing low to Worthy. He's away from his man and scores away from McKee, and he scored around Lister, who made a jump switch. By Worthy on a lazy pass from McMillan, and Worthy slammed up. Great play. Podría haber sido una gran estrella de cualquier otro equipo, pero fue uno de los pocos jugadores que llegaría a los Lakers y formaría parte de una dinastía. Son esos momentos los que hacen grandes a los jugadores. No siempre son las estadísticas, porque hay muchos que han marcado y reboteado en grandes cantidades, pero nunca obtuvieron un anillo. Algo que volvería a ocurrir en las finales de 1988 contra los Bad Boys, los Detroit Pistons de Isaiah Thomas. Desde luego un juego vertiginoso a gran escala, faltas, momentos tensos, peleas y expulsiones. Hasta aquel entonces no se había visto un derroche de fuerza tan bestial en la cancha. Los Lakers eran los grandes héroes y los favoritos, mientras Detroit luchaba por convertirse en algo grande. Minutos finales de escándalo. El último duelo se decidiría en el encuentro número 7, donde Worthy obtendría un triple doble de 36 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias. 4 finales NBA, obteniendo 3 anillos de ellas. Porque aquel partido 7 acabó con la victoria final de Los Ángeles Lakers. Otro back-to-back, donde Big Game sería nombrado MVP de las finales. ¿Dónde estaba el límite? Los Lakers volvían a ser una dinastía, y aquel joven de Gastonia jamás pensó que volaría tan alto. La última vez que abrazaría un trofeo de campeón. Todo lo que sube debe bajar. Los de la ciudad del motor se convertirían en campeones. Después fueron los Chicago Bulls de Michael Jordan. El repentino retiro de Magic Johnson, un equipo entrando en bucle, en decenas de lesiones. Worthy continuaría hasta 1994, donde con 10 puntos por partido ya no vería los playoffs, y tras 12 temporadas en la NBA, después de haberlo ganado todo, en uno de los mejores equipos de todos los tiempos, decidió retirarse. Un 7 veces All-Star, un prototipo de jugador hecho a sí mismo, que supo encontrar su hueco, para después tener su apellido y dorsal en lo más alto en el estadio de los Lakers. James Worthy is one of the most beautiful basketball players to have ever played this game. Un total de 926 partidos, promediando 17,6 puntos y 5,1 rebotes por encuentro. Tan solo caracterizarlo como una leyenda. Unas habilidades para el baloncesto que lo catapultaron a la gloria, siempre vistiendo el color del oro y púrpura.
En 1996 sería nombrado uno de los 50 mejores jugadores de todos los tiempos, un galardón que muchos sueñan con conseguir en algún momento de su vida, incluyendo en el 2004 su nombramiento en el Basketball Hall of Fame, donde ahora será recordado por siempre. En la actualidad ha demostrado sus grandes dotes como analista deportivo, y su buen humor no ha bajado una pizca. Sigue siendo alguien importante en conmemoraciones de los Lakers. Esto ha sido un mini documental de la magia del básquet, para presentar a uno de esos nombres y apellidos que jamás pueden caer en el olvido, porque él nos regaló un gran juego, la historia de James Worthy.